Bendiciones, estamos aquí preparados para esta meditación más del día 8 de nuestro periodo de ayuno de 21 días. Dios bendiga a todas las personas y a los que en este día se unen en el ayuno, comprometidos con el Señor y dispuestos para sacrificar ese alimento del día y ese dolor que produce físicamente hacer esta clase de jornadas. En vista que vamos a hablar hoy de una palabra muy importante sobre el primer aspecto que normalmente estamos trabajando, que es la oración de humillación. Entonces voy a pasar por hoy nomás ese punto por alto y voy a ir de una vez a la meditación. Recuerde que ya en este momentico estamos hablando de el propósito o los propósitos del ayuno. En el día de ayer planteamos algunos elementos muy importantes y hoy vamos a hablar acerca de uno de los propósitos, y es el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? Bueno, es esa condición de despedazarnos, a veces que nos pone el Señor, colocarnos en encrucijadas, pero eso tiene un propósito en Dios. Entonces el ayuno permite sujetar nuestra carne y todos los deseos de la carne al humillarnos nosotros voluntariamente en la presencia del Señor. Todos somos conscientes y creo que estamos de acuerdo, tenemos luchas con nuestra carne, con apetitos, pero no importa en el punto espiritual que estemos o que otros nos vean o que nosotros queramos hacernos ver por la gente. Si nos descuidamos, el orgullo espiritual puede venir y tomar gobierno de nuestro corazón en algún momento de nuestras vidas. Entonces, no podemos estar confiados y creer que como decía o dicen algunos estudiosos que están en contra de algunos de estos principios, dicen, por ejemplo, yo al diablo lo dejo quieto porque en el pensamiento de ellos, si yo dejo al diablo quieto, entonces él también me va a dejar quieto a mí. Entonces, cuando hablan de ese pensamiento, lo que dicen es: entonces yo no me meto en esos temas de guerra espiritual, de confrontar al adversario, no me meto en esos temas de ayuno, es decir, de disciplinas espirituales, el diablo lo dejo quieto. Eso es realmente un engaño, porque la Biblia dice que el diablo nunca va a estar quieto, que él anda como león rugiente buscando devorarnos, que él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, allí no hay que como oponernos al ataque del diablo de una manera pasiva, simplemente dejándolo quieto. O sea, como quien dice: si yo no hago estas actividades, él se acuesta a dormir y me deja allí quieto. Puede ser, porque pues, en el sentido de que si nosotros no le somos daño, podría darse, pero en realidad, si el adversario no levanta contra nosotros oposición, tentación y toda esta clase de cosas, pues yo diría que lo más seguro es porque estamos bajo su dominio, bajo su control, y la idea es que eso no puede suceder. Entonces, vamos a colocar un ejemplo, y es el caso de David, el rey, que desde muy pequeño era un gran adorador, siempre mostró una disposición de servicio al Señor, siempre fue un hombre ejemplo. Sin embargo, llegó un día cuando su vida dio un vuelco total y esa vez se endureció su corazón, olvidó todo ese recorrido que había sido su experiencia con Dios, su vida espiritual, su intimidad con el Señor, y lo encontramos allí en 2 de Samuel capítulo 12, cometiendo unos pecados que uno dice: oiga, ¿qué fue que pasó con David? Primero, ve a esta mujer,
la hace traer, se acuesta con ella, después hace traer, cuando queda en embarazo, se da cuenta que esa mujer está en embarazo, hace traer a Urías, el esposo de esta mujer, que es un soldado, intenta hacerlo caer en el engaño, diciéndole vaya duerma con ella para que aparezca que ese hijo es de él. Él no obedece, entonces finalmente lo hace asesinar. Siguen las cosas allí calladas, ojo, calladas, porque en su corazón su conciencia no está bien delante del Señor. ¿Cómo lo digo y por qué? Bueno, Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios. O sea que él está en una lucha. Sin embargo, hay un endurecimiento en su corazón, y en la medida en que su corazón se endurece, sus conductas, su carne, su pecaminosidad se va aumentando en su vida. Entonces, Dios tiene que enviarle a un profeta, y el profeta viene a hacerle caer en cuenta a través de una parábola, y está este hombre tan insensible al Señor que hasta el discernimiento lo perdió. Cuando Natán le da esa parábola profética a él dice, y se enoja y dice, hay que hacer matar el que tal asunto cometió, eso es imperdonable, sin darse cuenta de lo que luego le dice Natán, es que ese personaje eres tú. Entonces miren que el quebrantamiento es muy importante, y el ayuno nos ayuda a eso. Yo podría decirles esta mañana o en este día, en el momento en que usted está escuchando esta meditación, que cuando tenemos lucha con esa clase de pecados que no quieren soltarnos, que no quieren irse, nos mantienen cautivos, como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. El ayuno es provechoso allí, porque nos lleva a un quebrantamiento delante del Señor. Mire el versículo que tenemos tan precioso, que también es el versículo de memorizar, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Imagínense que hay un caso, por ejemplo, y es el caso de Sodoma y de Gomorra. La mayoría de la gente dice que Sodoma y Gomorra, su pecado fue toda esa actividad del homosexualismo, de inmoralidad que cometieron. Sin embargo, uno va a la palabra de Dios, y en Ezequiel el Señor le dice al pueblo de Israel cuál fue el verdadero pecado de Sodoma. En el capítulo 16, 49 y 50, mire lo que dice el Señor. Siempre hemos relacionado, repito, Sodoma, pecado de Sodoma, con el homosexualismo, esa depravación moral que había allí. Pero mire lo que Dios, a través del profeta Ezequiel, le dice al pueblo de Israel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 3 pecados: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. ¿Cómo les parece lo que Dios dice de ellas? Entonces, uno de los autores de los que estoy tomando estas meditaciones dice, el orgullo y el estómago demasiado satisfechos se vuelven camaradas. Cuidado con eso. Entonces el ayuno nos va a servir, hermanos, para venir a la presencia del Señor humildes, quebrantados, y decirle, Señor, yo no puedo con este pecado. Yo no puedo con esta lucha. Siempre me domina. Siempre
que quiere me doblega, me roba la comunión contigo, siempre que quiere me atrapa y termino haciendo lo que no quiero porque quiero agradarte. Entonces, hermanos, vale la pena ayunar. Y no es un quebrantamiento, no esperemos a que Dios nos quebrante. Porque acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No esperemos que Dios tenga que tomar la disciplina para poder someternos a Él. Yo creo, y no tengo razones profundas para decirlo, pero creo que el Salmo 32 y el Salmo 51 surgieron de esos 7 días en los que David está en ayuno pidiéndole al Señor que por favor no le quite la vida a ese hijo. Y está allí quebrantado, reconociendo su pecado con el Señor. Repito, no tengo un fundamento para decir que así es, pero lo que sí la Biblia me dice es que David se humilló y que no permitió que hubiera nadie allí. Estaba él y Dios rogándole al Señor. Y aunque Dios le perdonó y aunque Dios le dio la convicción del perdón, no le respondió la petición. El niño murió. Sin embargo, David pudo restaurar su comunión con Dios. Amados, no vamos a dejar progresar el pecado en nosotros. No vamos a dejar que esas cosas avancen. Si usted está en su tiempo de ayuno, aproveche, revise su vida, póngala en las manos del Señor, dígale: Señor, necesito cambiar esta conducta de mi vida. Necesito que esto sea quebrantado en mí. Necesito que el poder del Espíritu Santo venga y me dé la victoria sobre este pecado. Entonces, hermanos, allí tenemos una bendición del ayuno. Que esto sea un motivo para nosotros animarnos. Y si usted no se ha unido a este ayuno, apenas estamos en el día 8, son 21. Vamos, unámonos y usted revise su vida y cómo puede buscar quebrantamiento a los pies del Señor. Vamos a orar en este día por la soberbia de los líderes nacionales. Es un gran pecado que los líderes nacionales se olviden de Dios, crean que lo que está dando buenos resultados es fruto de su inteligencia, de su sabiduría, de su soberbia. Oremos que el Señor traiga convicción de humillación en los líderes nacionales, los que usted recuerde. Entonces, sigo orando por la India, ya les dije, por la pobreza que se está viviendo allí. Es una de las tareas que tengo en mi corazón. Siga orando por esas 10 personas que tiene allí en su lista. No vamos a dejarlo. Y esas peticiones que le colocó al Señor desde el primer día, hermano, cada día vamos a poner esas peticiones a los pies del Señor. Si Él nos responde de la manera que esperamos, actuando como nosotros esperamos que actúe, gloria a Dios. Si Dios nos responde o responde distinto a como nosotros hemos querido que lo haga, hermanos, el ayuno nos va a ayudar a decirle: Señor, no fue como yo quería, pero gracias, porque yo sé que tú siempre tienes lo mejor para mí. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que este día sea un día de victoria para todos.